Detrás de un producto local, hay materia prima local, está un trabajador local y un emprendedor local. Por eso te invitamos a ser parte de esta comunidad y sorpréndete con nuevos e innovadores productos, nacionales e importados con un sello especial. Síguenos en nuestro Instagram, @emprendedoresmega. Emprendedores Mega. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a 5 Tips Live, nuestra transmisión a través de las redes sociales, siempre con algún tema interesante, siempre de la mano de un experto. Y por supuesto que hoy día vamos a estar hablando de algo bien interesante que tiene que ver con cómo financiar un proyecto social a través de 5 tips, bajo la mano, la mirada de un experto. Y es por eso que estamos con Rocío Espinosa. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación MC. ¿Cómo está, Rocío? Bienvenida a esta transmisión de 5 Tips Live. ¿Cómo estás, Gabriela? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Rocío, gracias por participar. Yo sé que hoy día nos tienes un tema súper interesante porque hay una increíble oportunidad para las pymes, para las microempresas, para todos quienes quieran participar, por supuesto, y que tiene que ver con un fondo concursable, pero tenemos que saber un poquito de cómo se hace, cómo se financia un proyecto social, y para eso te tenemos a ti porque tú tienes recomendaciones, tienes 5 tips sobre este tema. ¿Te parece que comencemos con esto? Perfecto. Vamos entonces. Bueno, el primer tip que les queremos dar a todas las personas que anden buscando financiamiento para sus proyectos sociales es conocer en profundidad la problemática. Eso es clave porque no solamente demuestra conocimiento en el territorio, sino que pueden entender perfectamente cómo llegar a una solución que sea efectiva y que genere un impacto en las personas que están siendo abordadas por ese programa social. Perfecto, vamos con el tips número 2 entonces. El segundo tips, y que nosotros también lo pedimos en las postulaciones de nuestra fundación, de la Fundación MC, es tener una personalidad jurídica vigente. En general, en los fondos concursables, esto se pide como requisito, pues necesitamos demostrar que tienen una figura legal detrás de cada una de las organizaciones. Perfecto, vamos con el tips número 3. El tips número 3 a mí me encanta y tiene la sensación de esa mirada a largo plazo. Diseña un plan a largo plazo. Los problemas sociales en general no se solucionan en un periodo corto de plazo, ni en 6 meses ni en un año. Entonces es súper importante tener esa mirada de cómo yo, estando hoy, quiero solucionar un problema social a 4 años. Los fondos que nosotros tenemos en la Fundación MC tienen esa mirada de pensar en el problema social y en una solución que vaya escalando por etapas hasta llegar a un plazo más largo, 4 o 5 años, donde realmente se puede medir un impacto en las comunidades y en los beneficiados. Perfecto, seguimos con el siguiente tips. Define los recursos necesarios. Y aquí, en recursos necesarios, es súper bueno diferenciar lo que es económico de lo que es no económico. Una cosa que todas las personas que tienen proyectos sociales saben es cuánto es lo que necesitan para poder llevar a cabo su proyecto. Sin embargo, hay un conjunto de programas y beneficios no económicos o recursos no económicos que es súper importante también destacar y definir claramente, ojalá desde el inicio, para poder tener una carrera exitosa para desarrollar el proyecto en el territorio y ser eficiente. Pero tener esa mirada de los recursos que se necesitan, tanto económicos como no económicos, es clave para una postulación exitosa. Y continuamos con el último tips de estos 5 tips. Este es un tips que está pensado en lo positivo, pero haz tu postulación con tiempo. En general, cuando los proyectos sociales se postulan a último minuto, las postulaciones no quedan con el grado de profundidad que uno espera y tal vez muchas veces puede no mostrarse lo mucho que sí sabían del problema o lo de profunda que era la solución. Entonces, haz la postulación con tiempo, ojalá mándala antes de la fecha, y así vas a estar tranquilo ante cualquier cambio, cualquier otra necesidad que surja en el camino. Perfecto, entonces ahí escuchábamos los 5 tips de Rocío Espinosa, ella es la directora ejecutiva de Fundación MC, sobre cómo financiar un proyecto social.
Y regresamos, estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales, así que por favor los invito a, si tienen preguntas, a que la hagan, porque estamos conversando de cómo financiar un proyecto social con la directora ejecutiva de Fundación MC, Rocío Espinosa, y ya surge la primera pregunta que tiene relación, Rocío, porque tú hablaste en el primer punto, que es conocer en profundidad la problemática. ¿Cuáles son los tipos de proyectos que podrían calzar en este fondo concursable o en un proyecto social? En el fondo concursable de la Fundación MC, que se llama Fondo Convoca Chile, tenemos un desafío puntual que es empleo. Y en dos subtemas que son empleabilidad en jóvenes en contexto de vulnerabilidad y apoyo a micro y pequeños emprendedores. Entonces, conocer el problema en profundidad en cada una de estas líneas te permite entender, por ejemplo, cuáles son las palancas que se necesitan para cambiar la vida o para entregar las herramientas necesarias en cada uno de estos segmentos. Incluso si pudiéramos profundizar un poco más y que ellos pudieran demostrar una buena y robusta teoría del cambio, que es qué, por qué y para qué, cómo se gatilló este problema y cómo las palancas son las necesarias para solucionarlo, eso es fantástico en una postulación, porque habla de que conocen realmente la necesidad, el problema, cómo se gestó y cómo una posible solución va a poder mover a esa gente y acortar las brechas. Perfecto. Dentro de los tips que tú mencionaste, Rocío, está el tener una personalidad jurídica vigente. ¿Por qué es tan relevante este punto? Me imagino que es súper decisivo al momento de quienes pasan en esta etapa de postulación, por ejemplo, en un fondo concursable. Sí, tener una personalidad jurídica vigente nos asegura, bueno, puntualmente en el Fondo Convoca Chile lo necesitamos porque financiamos fundaciones, corporaciones, empresas sociales que desarrollen programas que impulsen y transformen positivamente las vidas de las personas en contexto de vulnerabilidad. No podemos postular con proyectos puntuales de personas naturales y por lo tanto el tener una personalidad jurídica nos permite segmentar estos dos mundos, las personas naturales y los organismos que que son empresas o que son una fundación, una corporación. Tú hablas de este proyecto, de este fondo concursable. Ya están abiertas las postulaciones de este fondo. ¿Cuál es el periodo donde la gente podría, o las empresas, o las microempresas, las agrupaciones podrían postular? Las postulaciones están abiertas desde el 21 de septiembre hasta el 18 de octubre. La primera postulación del Fondo Convoca Chile Desafío Empleo es una postulación bastante liviana, pero que nos permite entender la motivación de las personas que están detrás de esta iniciativa, entender cuál es su problema a abordar, si lo entienden en profundidad, y luego de esa etapa, los proyectos que pasan entran a una etapa que es más profunda, donde ahí sí buscamos que nos muestren en realidad el detalle de su plan de trabajo, qué recursos van a necesitar, económicos, no económicos, cómo van a ir dando ese paso a paso en estos próximos 4 años y por supuesto, todo lo que tenga en relación con las capacitaciones, el modelo de acompañamiento, qué es lo que ellos necesitan para poder crecer. Después tenemos una tercera etapa, que los que pasan el filtro 2 entran a una etapa de pitch o de discurso que dan frente a un comité, siempre va acompañado de un comité evaluador que va evaluando cada una de estas etapas, y en la etapa 3, que es este pitch, presentan frente a los directores de la fundación y ellos tienen el desafío de en 5 minutos poder presentar su proyecto, explicarlo en profundidad, pero también mostrar ese anhelo y ese sueño, esas ganas de realmente hacer un cambio y de realmente sacar gente de contexto en vulnerabilidad. Eso es muy importante, es la motivación del director de este proyecto, del director de la fundación o de la persona que va a estar a cargo de esta iniciativa. Perfecto. Otro de los puntos, Rocío, que tú mencionaste y que se tornan súper relevantes al momento de pensar en un proyecto social es definir los recursos, que no tienen que ver necesariamente con los recursos económicos, sino que también tienen que ver con los agregados. Si pudiéramos hacer una lista de las cosas que se refieren a recursos más allá de los económicos. Sí, y es súper importante porque en general, cuando uno piensa en los proyectos sociales o en los proyectos en general, uno piensa al tiro cuánto me cuesta esto. Y esto me cuesta X. Sin embargo, hay un montón de cosas que son anexas, pero que son sumamente complementarias a la hora de ejecutar un proyecto que sea exitoso. Y por lo mismo es que en la fundación, en este fondo, tenemos un modelo de acompañamiento. Entonces, si
si la empresa social, la organización, sabe perfectamente que, por ejemplo, necesita tener una red de apoyo, una conexión con alguna organización, con alguna institución, o capacitaciones en alguna de las áreas que no se sienta tan fuerte, a lo mejor no están preparados para manejar una caja y tener que rendir cuenta, y todos esos recursos no económicos, ellos lo pueden detectar desde una etapa temprana. Siempre es mejor decirlo, y nosotros, el modelo de acompañamiento permite justamente no solamente pensar en lo financiero, que eso ya va a estar, sino que también en cuáles son los recursos, cuáles son las herramientas que yo como organización necesito para poder ejecutar mi proyecto de una muy buena manera. Y siempre es bueno, desde la humildad, reconocer cuáles son las cosas que uno necesita, cuáles son las herramientas que a uno le faltan, y eso nos va a permitir a nosotros como Fundación MC, poder apoyar estos proyectos y que en el fondo sus 4 años sean lo más fluidos posible. Rocío, con respecto al proceso de postulación, porque uno de los tips también que tú mencionas es, haz la postulación con tiempo, algo que de repente a los chilenos nos cuesta un poquito hacer las cosas con tiempo. ¿Por qué es tan relevante en este tipo de proceso, en este tipo de trámites, en este tipo de postulaciones, mejor? Mira, de repente las postulaciones, nosotros hemos visto los grados de avance y hay proyectos que llegan a un 80% de la postulación y no convierten al final. Que convertir significa al apretar el enviar y que realmente esa postulación llegue. Y de repente son simplemente porque se les olvidó sacar la personalidad jurídica, la copia legalizada, cosas que son súper chicas y que a lo mejor las podrían haber hecho en 2-3 días. Pero claro, si se dan cuenta un sábado, por ejemplo, y las postulaciones se cierran el domingo, ya no hay ningún servicio, llámese notaría o lo que necesite, lo que sea que le esté faltando, para poder cumplir una postulación. Y puede ser que un proyecto que sea sumamente exitoso, que tenga todo súper claro, su teoría del cambio, el problema a resolver, los recursos que se necesitan, etcétera, simplemente por no apretar el botón enviar y por faltarle un par de documentos no lleguen. Entonces, hacer la postulación con tiempo nos garantiza que todos esos temas que son más bien administrativos, por decirlo de alguna manera, van a estar cubiertos y van a poder enviar su postulación y van a poder revisar cada una de las respuestas y asegurarse de que están bien redactadas, que expresaron lo que ellos querían expresar. De repente uno le puede pedir a alguien de al lado que te lea la postulación para ver si se entiende la idea, porque a mí me pasa también, cuando de repente uno mismo escribe su propio documento, después es súper bueno que alguien te lo lea para ver si se entiende lo que yo quise decir. Entonces, hacer la postulación con tiempo o tener tiempo para poder corregir todas esas cosas garantiza que el producto final, que es una postulación, sea lo mejor posible. Es cierto eso, hay que trabajar en realizar estos trámites con tiempo. Mira, tenemos algunas preguntas. Silvana Zapata nos dice que su empresa fue formada en marzo de este año y debido a la pandemia están paralizados. La pregunta es, ¿podemos participar en la convocatoria ya que no hemos concretado ningún contrato con alguna institución y somos una empresa nueva? Nos dice Silvana Zapata. Sí, efectivamente, si están creados, tienen su personalidad jurídica, pueden postular su proyecto social, eso no hay ningún impedimento. Nosotros no exigimos antigüedad ni experiencia previa. Hay un espacio donde tienen que declarar si ellos efectivamente han hecho otros proyectos, pero puede poner en ese espacio que ella se constituyó en marzo y que producto de la pandemia en el fondo no han podido trabajar. Pero si ella, Silvana, en el fondo tiene súper claro la postulación, el problema y entiende en profundidad cómo puede resolver ese problema, el resto lo podemos arreglar. Lo más importante es el tema de entender el problema, las palancas, y que ella ponga en la postulación que efectivamente tiene su personalidad, pero que no ha podido trabajar no ha podido desarrollar su proyecto social porque producto de la pandemia está todo parado. Bueno, y que lo haga con tiempo, antes del 18 de octubre cierran las postulaciones, así que ojo ahí. Seguimos con, mira, Eduardo Valdivia dice, trabajo en una corporación municipal llamada Ideactiva, trabajamos temáticas como empleo, emprendimiento y capacitación. Este trabajo lo realizamos desde hace 6 años como corporación, pero desde el año 2010 bajo el nombre de Ideactiva. Me asaltan 2 dudas, nos dice él. Como corporación municipal, ¿podemos postular con un proyecto de alcance regional? Esa es la primera. Y la segunda es el proyecto de... y la segunda es, ¿el proyecto debe tener metas a nivel nacional? Nos pregunta. Vamos con la primera entonces.
La verdad es que nosotros tenemos una postura no tan... creemos que los proyectos sociales, sobre todo, tienen que ir creciendo paso a paso. Por eso es que tenemos esta escalera donde primero los proyectos entran en una etapa de pilotaje, luego de testeo y escalabilidad, y por último consolidación. Entonces, si él quiere ir rápidamente a nivel nacional, que demuestre de forma robusta cómo lo podría hacer. Nosotros estábamos pensando incluso y damos esa instancia, porque entendemos la importancia del pilotaje, de que ellos piloteen su solución en algún espacio, en algún territorio que sea más pequeño, que muestren el impacto en ese territorio más pequeño y luego ir creciendo y no sé, en el año 2 o en el año 3 tener un impacto ya a nivel nacional o regional. Ahora, si él lo logra demostrar, está perfecto también, no hay ningún problema. Perfecto. Mira, acá tenemos otra pregunta que surge de María Illanes y nos dice: ¿las líneas de postulación de jóvenes vulnerables y microemprendimientos que se presentan en las bases son excluyentes o se puede hacer una propuesta integral? Nos pregunta María Illanes. Tienen que elegir una de las dos líneas. Si ella tiene dos proyectos, tiene que ser una postulación inicial para la línea de jóvenes vulnerables y la segunda, y hace una segunda postulación para el tema de apoyo a micro y pequeños emprendedores. Perfecto, ahí entonces la respuesta. Daniela Bustamante nos pregunta: quisiera saber si para postular ya tengo que ser fundación constituida, corporación o asociación, o si podría postular por mientras como empresa, nos pregunta Daniela Bustamante. Tiene que tener una personalidad jurídica vigente, es decir, tiene que ser fundación, corporación o empresa social a la fecha de la postulación. Si ella tiene en estos 17 días que quedan antes del cierre, que es el 18 de octubre, logra sacar esa personalidad jurídica, no hay ningún problema en que postule, pero no puede postular una persona natural. ¿Y ese trámite de personalidad jurídica cuánto demora, por ejemplo, Rocío, más o menos? ¿Es algo rápido? En este contexto de pandemia, todo está demorándose el doble, pero antiguamente estaba el concepto de empresa en un día. No sé si ahora seguirá siendo el empresa en un día. No, eso no te lo puedo responder. Esperemos que las cosas estén funcionando. Mira, acá nos preguntan si se puede postular a una sola línea o ambas líneas de acción, pensando en este proyecto donde se privilegia la educación con la empleabilidad. Nosotros tenemos, yo sé que esto genera un poco de confusión porque vi varias preguntas al respecto de lo mismo, pero tienen que elegir una de las líneas, así en esa línea toquen ciertos temas. Por ejemplo, el otro día me llamó una persona que quiere hacer uno en la línea de empleabilidad, pero dentro de esa línea de empleabilidad puedan elegir las personas seguir un camino del emprendimiento. Esa persona tiene que elegir igualmente la línea de empleabilidad, independiente que toque igual el tema del emprendimiento, pero tienen que elegir una de estas dos líneas y durante la descripción de ese proyecto puede decir que efectivamente va a trabajar en una línea que también tiene relación con microemprendimiento, pero tiene que elegir cuál es su línea más fuerte. Tiene que elegirla sí o sí, cuál es la línea más fuerte. Sí. Perfecto. ¿Y dónde están las bases para la postulación? Por ejemplo, si pudiéramos explicar un poquito, acá nos pregunta Clau, las bases de la postulación, cómo se hace esta postulación, más o menos el proceso. Las bases y la página de postulación es nuestra página de la fundación, que es www.fundacionmc.org. Se van a convocatorias, Fondo Convoca Chile, y pueden descargar las bases y ahí mismo pueden pinchar el botón postular y se van inmediatamente a la plataforma de postulación. La plataforma de postulación que tenemos tiene la gran gracia que uno puede abrir una cuenta y puede ir completando los datos durante un periodo de tiempo. No es que abren y tienen que subir todo de una sola vez, sino que estas postulaciones van quedando guardadas en el tiempo y uno puede abrir su postulación hoy día y empezar a completar datos durante la semana hasta que la terminan enviando. Eso es súper relevante porque me imagino que con ir revisando la postulación o las bases van surgiendo dudas, van surgiendo requerimientos y es importante ir completándolos, pero quizás no en el mismo momento, sino que con tiempo, días para uno. Mira, acá nos pregunta Eleanore, dice: ¿es posible participar en la convocatoria y hacerlo juntos como agrupación de organizaciones? Nos pone entre paréntesis Cultiva, Fundación Gastronomía Social y Colab UCEF. Nos dice, en la sección... Sí.
pueden postular, pero una de las 3 organizaciones en el fondo es la que hace la postulación, y en la descripción del proyecto ponen que van más de una fundación en esta misma iniciativa. Pero necesitamos un RUT, como una persona jurídica que va a ser la responsable de esa postulación. Perfecto, justo respondiste porque ella abajito nos había puesto en la sección de experiencia, y se podría incluir antecedentes de las diferentes organizaciones de la alianza o solo la experiencia de Cultiva, que es la con el RUT, y justo nos respondiste esa interrogante. Voy a aprovechar entonces de saludar a nuestros seguidores a que nos escriban sus preguntas, sus mensajes, porque estamos con la directora ejecutiva de Fundación MC hablando sobre el financiamiento de proyectos sociales, que bien interesante. Hay una convocatoria abierta desde el 21 de septiembre hasta el 18 de octubre en esta fundación para ganar un fondo concursable, así que invitadísimos también a que lo hagan. A mí me gustaría saber un poquito sobre el plan a largo plazo. Sabemos que es de 4 años, ¿cierto? 4 años. ¿Por qué es tan importante planificar un proyecto como este en 4 años y no en un tiempo menor? Mira, los proyectos sociales, y nosotros tenemos esa firme convicción de que no se solucionan en el corto plazo, sino que tiene que tener una mirada. Si uno quiere realmente generar un impacto y acortar una brecha social que se ha venido arrastrando durante mucho tiempo, uno necesita que esto vaya de manera escalonada, creciendo, y vaya mostrando de a poco el impacto que pretende esperar. Entonces, tener la visión de que en un año, por ejemplo, uno podría sacar a 2.000, 3.000, da lo mismo el número de jóvenes en contexto de vulnerabilidad, y entregarles herramientas lo suficientemente fuertes para que ellos puedan salir al mercado laboral, creemos que es muy difícil. Entonces, nos queremos tomar ese tiempo, un tiempo donde todos aprendamos, pero una etapa de pilotaje, luego una etapa de escalabilidad y luego una etapa de consolidación. Y acá hay un punto súper importante que nosotros en el Fondo Convoca Chile estamos haciendo, que dentro de cada uno de esos periodos nosotros nos tomamos 2 semanas con cada uno de los proyectos seleccionados, que son entre 4 a 6 proyectos que entran en la etapa de pilotaje para el desafío de empleo, y juntos se diseña lo que va a pasar en los próximos 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que acá no solamente viene una métrica como desde arriba, autoimpuesta, de que cómo te voy a medir, sino que juntos construimos lo que va a pasar en los 12 meses. Esto es un proceso de co-construcción. Entonces, no solamente fijamos cuándo y contra qué se entregan los recursos económicos, sino que cómo te voy a ayudar, cuáles son las capacitaciones que ustedes necesitan, cuáles son los apoyos o los recursos no económicos que nosotros como fundación les vamos a poder entregar, etcétera, y cómo te voy a monitorear, te voy a ir a visitar a terreno, cuántas veces te voy a visitar a terreno, te voy a medir, vamos a ir corrigiendo si es que hay que corregir algo de lo que hemos desarrollado para lograr en el fondo tener el impacto. Y así, juntos, se construye un proyecto en el futuro. Acá, independiente de que uno financie a través de organizaciones que trabajan con el beneficiario final, a nosotros también nos gusta el vínculo y necesitamos ese vínculo con las personas. Para la fundación, las personas están en el centro. Los programas tienen que ser desarrollados desde el escuchar, desde el aprender, desde la humildad, y así creemos que desde las personas en el centro se van a lograr las mejores soluciones. Entonces, por eso tenemos este proceso que es súper importante de iniciación, y luego vienen los 12 meses de implementación del proyecto. Pero eso ya fue escrito en conjunto. Oye, qué buen dato eso de que los acompañan en el proceso, no solamente los guían, sino que van trabajando en conjunto estas ideas para que surja un proyecto social mucho más lindo y mucho más efectivo, por supuesto. Rocío, tenemos una pregunta de Esmeralda Soto. Ella nos dice, somos una junta de vecinos y tenemos un proyecto en mente. ¿Cómo podemos postular? Súper fácil. Ella tiene que entrar a nuestra página web, www.fundacionmc.org, de organización. Ahí sale el paso a paso. Si ella tiene alguna duda, está el contacto de nuestras redes sociales donde nos puede escribir, está en nuestro email donde nos puede escribir, pero la postulación inicial es sumamente liviana, así que invitamos a todos aquellos que tengan proyectos sociales, que tengan una personalidad jurídica, que sientan que conocen el proceso, el problema en profundidad, que tengan una visión de cómo solucionarlo, cuáles son las palancas, a que postulen en nuestra página web, y se van a dar cuenta de que al final no son las postulaciones como agotadoras, cansadoras, sino que es bastante más liviano, sobre todo en esta primera etapa.
Perfecto. Rocío, mira, acá nos preguntan, nos dicen que en el formulario de datos generales del proyecto, en el número 6, ahí va la pregunta, ¿debemos completar solamente lo que corresponde a la etapa piloto o también se debe completar la etapa de escalamiento y consolidación? Sí, en la etapa, en la postulación 1, ellos tienen que completar lo que decía un poco acá, en el diseño del proyecto a largo plazo. Yo necesito saber si esa organización tiene un plan de lo que va a pasar en los próximos 4 años. En esta etapa no exigimos tanto detalle, pero sí es importante que ellos tengan esa visión de que esto es a largo plazo. Entonces, es necesario que ellos igual digan cómo lo van a ir haciendo en cada una de estas etapas, a modo general, pero cómo lo van a ir haciendo en cada una de estas etapas. Es necesario. Es necesario. Acá nos llega una pregunta sobre también el formulario, sobre el Excel de presupuesto. Mira, nos dice, ¿se debe completar solamente lo que corresponde a nuestra postulación? Por ejemplo, si nuestra postulación se aboca solo a gastos de remuneración, ¿solo debemos completar esa información? Nos preguntan. Exacto, y en las otras columnas lo que tienen que poner es no aplica, o la justificación que tengan que poner, y dentro de la justificación del proyecto también que expliquen por qué solo tiene ese ítem y no los otros. Perfecto. Diego Enríquez Rocío nos pregunta, ¿hasta cuándo se puede postular este fondo? Hasta el 18 de octubre a las 23:59. O sea, hasta la medianoche del 18 de octubre, de domingo 18, y es domingo porque las estadísticas dicen que las personas dejan las postulaciones para el fin de semana. Por eso el tips número 5 es tan importante. Haz tu postulación con tiempo, porque no quiero que les pase que teniendo un proyecto social precioso, con un potencial enorme, no puedan postular porque el sábado se dieron cuenta que les faltaba un papel. Entonces, haz tu postulación con tiempo, es lo que más recomiendo, pero el plazo final es el 18 de octubre. Perfecto. Rocío, me gustaría que profundizáramos un poquito en este fondo Convoca Chile, un fondo bien interesante donde es harta la suma de dinero para este proyecto que debería durar al menos 4 años, que se debería proyectar por estos 4 años. Cuéntanos un poquito de qué trata, dónde se postula, cuáles son los requisitos, cuánto tiempo dura esta postulación, todos estos detalles de este fondo Convoca Chile, que es bien, bien interesante. Sí, Gaby. Mira, los montos son bastante atractivos, eso es cierto, porque en el fondo tenemos $100.000 por proyecto para la etapa pilotaje, luego tenemos $300.000 para la segunda etapa, que es escalabilidad y testeo, y luego, en el fondo, el año 1 es en la etapa de pilotaje, $100.000, el año 2 es la etapa de escalabilidad y testeo, que son $300.000, y en la etapa 3, el año 3, se entrega $1 millón y el año 4 se entrega $1 millón. Por lo tanto, una organización, si lo hace bien, si ejecuta un proyecto con excelencia, logra las métricas de impacto, etcétera, desde que entra su postulación hasta que sale, puede obtener hasta $2,4 millones en 4 años. ¿Qué cosas permite esto? Uno, el tema súper recurrente para todas las fundaciones, el tema del financiamiento. En general, muchas fundaciones tienen hasta un área específica que se dedica a levantar fondos, y nosotros lo que estamos dando con esta visión a 4 años es que justamente los proyectos sociales se dediquen a hacer el proyecto social, que es lo más importante, y no estén pensando que a los 9 meses les van quedando 3 meses de financiamiento, que es lo que siempre pasa, como fondos a un año, y que empiezan esa angustia de dónde vamos a sacar los fondos para poder seguir operando. Entonces acá tienen la tranquilidad que se pueden enfocar a la correcta ejecución del proyecto social, porque tienen el tema de los recursos económicos relativamente, si siguen un proceso con la continuidad que nosotros esperamos, podrían tener estos $2,4 millones en 4 años. Así que eso es súper tranquilizador. Y lo segundo es que así nosotros creemos que es mucho más factible lograr el impacto esperado. Y aquí lo quiero poner en lo concreto porque yo sé que estas etapas y todo, como que puedo tener a la gente un poco mareada, pero lo concreto es lo siguiente. Por ejemplo, si usted tiene un proyecto social y quiere partir por una comuna puntual, eso es lo que permite la etapa de pilotaje. Entonces, en la etapa de pilotaje usted eligió la comuna 1 donde va a hacer su piloto y quiere impactar en esta etapa o trabajar
con 50 emprendedores locales que han sido sumamente afectados por el tema de la pandemia y que necesita que ellos vuelvan a tener las herramientas para salir adelante. Después de ese año, efectivamente, el programa implementado por esta organización en esa comuna fue sumamente exitoso. Los emprendedores tuvieron herramientas para poder salir adelante, pero esas herramientas fueron desde la raíz, o sea, ya quedaron en ellos. Al año siguiente, entonces, postulan para lograr abarcar, por ejemplo, 3 comunas. Entonces, en esta etapa de testeo y escalabilidad, yo voy y hago la misma metodología, o a lo mejor con ciertas mejoras, pero trabajo en más comunas, trabajo en 3 comunas, 4 comunas, vuelvo a probar el piloto, o sea, el modelo, vuelvo a trabajar con emprendedores locales que habían sido afectados y que a lo mejor incluso habían tenido que cerrar sus negocios. Entonces, vuelvo a trabajar. Nuevamente medimos impacto, el proyecto fue exitoso, logramos el objetivo que queríamos. Al año 3 decide, por ejemplo, este proyecto social ir a toda la región. Entonces aborda todas las regiones, las comunas vulnerables de la región metropolitana, por decir algo, o de la región de la Araucanía. Ese proyecto se testea en toda esta región, se mide nuevamente ese impacto, se ve cómo se desarrolló ahora a una escala mayor, y al año 4, que es el último año, por ejemplo, este proyecto social decide ejecutar este mismo modelo, pero en 2 regiones, Biobío y la Araucanía. Son regiones imaginarias, o sea, no imaginarias, pero por ejemplo nomás. Probamos este proyecto en estas 2 regiones, volvemos a medir el impacto y decimos, ¿sabéis qué? Esto ya es un proyecto sumamente robusto, que logramos cambiar la vida de X cantidad de personas, y ahí entonces en el fondo se entrega $1 millón en el año 3 y $1 millón en el año 4. Perfecto, tiene mucha relación lo que dice Rocío con una pregunta que nos hace Eduardo Valdía, que nos dice, ¿el proyecto debe tener metas a nivel nacional, por ejemplo? En el fondo, el proyecto a 4 años, si un proyecto que tiene ese hambre, ese sueño, ese anhelo de realmente generar un cambio, que sean proyectos de alto impacto, sí debería estar pensando, claro, en un plan a 4 años y cómo va a lograr llegar a 4 años, por ejemplo, a una escala nacional o a una escala regional. Nosotros no exigimos que sea una escala a nivel nacional, pero sí que tengo un plan detallado de cómo va a ir creciendo en estos 4 años. Perfecto. Antes de ir terminando esta conversación, a mí me gustaría ver los recursos, ¿sí? Porque siempre se piensa que recursos tiene que ver netamente con lo económico, ¿cierto? Y lo hemos conversado en esta transmisión, que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con, además de lo económico, todo lo que necesitamos, asesoría, capacitaciones, etcétera. Si pudiéramos hacer un resumen de los recursos necesarios que se deben pensar o se deben mostrar en esta postulación a través de la Fundación MC. Sí, efectivamente, cuando uno piensa en un proyecto social, inmediatamente lo que primero se tiene es el monto, de cuánto cuesta. Pero es súper importante, y hago harto hincapié en el tips número 4, de definir bien los recursos. Y no me refiero solamente al monetario, sino que a lo no económico. Muchas veces, para los programas sociales, por ejemplo, tener el apoyo de una organización más grande, o incluso una organización internacional que haya desarrollado o que haya trabajado en esta misma línea, puede ser de súper utilidad, o tener un mentor que lo acompañe y que en el fondo ellos se sientan acompañados durante todo un proceso de un mentor, o capacitaciones, y que desde la humildad cada uno reconozca como en qué necesita ayuda, en qué necesita apoyo para poder ejecutar de forma exitosa ese proyecto. Eso es vital. Yo creo que una cosa súper importante es el tema de los recursos económicos, pero súper importante también es qué necesito yo de este modelo de acompañamiento para poder tener una ejecución de excelencia de mi proyecto social en las comunidades vulnerables. No hay que olvidar aquí que el gran beneficio final es el acortar estas brechas de tantas personas en Chile que viven en contexto de vulnerabilidad y que se han acentuado después de esta pandemia. Entonces, ese es el objetivo final, y para eso tenemos que tener una artillería de recursos que son los necesarios para poder abordar esa problemática. Es muy cierto eso que tú dices, Rocío, porque efectivamente durante este tiempo se han intensificado las desigualdades, se han intensificado también las crisis económicas en los sectores más vulnerables. Entonces es importante que el proyecto logre ir ayudando a este tipo de
gente. Antes de ir cerrando, Rocío, a mí me gustaría que hiciéramos una invitación a que la gente que quiera y que puede y que siente que tiene un proyecto social bien potente, participe en este fondo Convoca Chile a través de la Fundación MC. Sí, Gabriela, muchas gracias, de hecho, también por estos minutos de poder invitarlos a todos aquellos que tengan proyectos sociales, empresas sociales, corporaciones, fundaciones, que quieran postular, que quieran realmente tengan ese anhelo de generar un cambio, de acortar brechas, a que postulen al Fondo Convoca Chile en sus dos líneas de empleo, pero empleabilidad en jóvenes en contexto de vulnerabilidad, que, ojo, han sido los más afectados en esta pandemia, el desempleo al que más fuerte le ha pegado al empleo juvenil, y por otro lado el apoyo a micro y pequeñas empresas que hoy están siendo duramente afectadas y que muchas de ellas tampoco saben si van a volver a abrir. Entonces, estas dos temáticas, estas dos líneas que han sido tan afectadas en esta pandemia, invitamos a todos aquellos que tengan proyectos, que crean que pueden ir en la línea de solucionar estas problemáticas, de acortar estas brechas, de entregar más oportunidades, con programas que transformen, que impacten positivamente la vida de esas personas, a que postulen al Fondo Convoca Chile a través de nuestra página web www.fundacionmc.org, en nuestro Instagram, que nos sigan MC Fundación. Vamos a ir subiendo noticias, vamos a ir subiendo paso a paso, vamos a ir respondiendo las preguntas que ustedes tengan, pero lo importante es que tengan el anhelo de transformar, impulsar, impactar positivamente la vida de las personas. Sí, proyectos que sin duda que van a ser muy agradecidos por a quienes los afectan directamente, que son estos sectores más vulnerables y que se han visto aún más agudizados con la crisis a raíz del coronavirus. Rocío, estamos llegando al final de esta transmisión de 5 Tips Live sobre cómo financiar un proyecto social. Muy buenas las recomendaciones, voy a aprovechar de repetir los tips que tú nos entregaste en esta transmisión para lograr financiamiento, que es conocer en profundidad la problemática, por supuesto, tener una personalidad vigente, jurídica vigente, diseñar un plan a largo plazo, hablamos de estos 4 años, que es importantísimo, definir los recursos necesarios que no necesariamente tienen que ver con económicos ni monetarios, sino que también con capacitaciones, con todo lo necesario, porque la Fundación nos acompaña en este proceso y, por supuesto, que es lo más importante también, hacer la postulación con tiempo. Gracias, Rocío, otra vez por haber conversado con nosotros. Invitadísimos a todos los que se sumaron a esta conversación a que vayan a postular a MC, a la Fundación MC. Rocío nos entregó todas las recomendaciones, así que nos despedimos y mucha suerte en este camino de ir viendo cómo van surgiendo distintos proyectos sociales para los sectores más vulnerables que se han visto claramente afectados por la crisis sanitaria. Un abrazo, Rocío. Gracias. Muchas gracias, Gabriela. Gracias a todos y nuevamente postulen, visiten nuestra página y nuestras redes sociales para ir entregándoles más información. Rocío. Detrás de un producto local hay materia prima local. Está un trabajador local y un emprendedor local. Por eso te invitamos a ser parte de esta comunidad y sorpréndete con nuevos e innovadores productos nacionales e importados con un sello especial. Síguenos en nuestro Instagram, @emprendedoresmega. Emprendedores Mega.